Dios les bendiga a todos. Es un gusto para mí, presentar la palabra de Dios, reconociendo como la única regla para llegar al Padre es escudriñando la palabra de Dios. Y las Sagradas Escrituras, pues nos ayudan a entenderla cuando nosotros buscamos ser obedientes a Cristo Jesús y estudiamos su palabra. Porque no podemos ser obedientes sin saber a qué. Pues ese es el trabajo de la palabra de Dios, enseñarnos en qué. Pero para ello necesitamos siempre la presencia del Espíritu Santo, pues fue quien la dictó a aquellos hombres, que de alguna manera fueron hombres comunes y corrientes, pero que de alguna manera decidieron ser obedientes a Dios, de acuerdo al llamado, cuando llegó a su vida, y ellos decidieron servir en obediencia a Dios. Pues no se trata nada más de solo querer ser obedientes, sino de hacerlo. De eso se trata el tema, de prestar atención a lo que está escrito en la palabra de Dios, porque de alguna manera Satanás trata de dañar las bellas verdades que están en la Sagrada Escritura, y de esa manera pues logra su cometido. ¿Y cuál es? Una adoración espuria, así se llama el tema, adoración espuria. Vamos a cerrar nuestros ojos para que sea la presencia del Espíritu Santo que esté guiando nuestra vida. Padre nuestro que está en el cielo, santificado y glorificado sea su nombre. En este momento venimos delante de su presencia para poder aprender de su palabra. Suplicamos que sea la presencia de su Santo Espíritu guiando nuestra vida. Perdone nuestros pecados y que sea su sangre preciosa limpiándonos de toda iniquidad, y que sea su Santo Espíritu llenándonos del conocimiento y que abra nuestras mentes para que sea usted el único que reine en nuestros corazones. En el nombre glorioso de Cristo Jesús le hemos pedido todo esto. Gracias, mi Señor. Amén. Bien, otra vez el tema, adoración espuria. ¿En qué consiste una adoración espuria? Una adoración espuria significa que, de alguna manera, cuando Dios habla en Génesis capítulo 4, que se presentó Abel para presentar su ofrenda delante de Dios, pues elaboró un altar. También lo hizo su hermano Caín, pero reconozcamos que Caín lo hizo a su manera. Y el joven Abel lo hizo obedeciendo a Dios. Pues, aunque por ahí andan muchos, espero que usted entienda esto, que cuando Jehová Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, es porque lo había visto con agrado, porque Abel estaba siendo obediente a su mandato, a lo que él le había dicho, la manera como hacer un sacrificio. Pero Caín no quiso ser obediente, porque cuando Adán y Eva pecaron, quien redimió de sus pecados a estos dos padres, fue un cordero por cada uno de ellos. Pues dice que se les hizo pieles. Esos animalitos murieron por los pecados de cada uno de ellos. Pues no fue solo uno. Un animal no tiene dos pieles, tiene solo una. Así es que la Biblia dice que les hizo pieles y los cubrió. O sea, un animal no puede sacar dos pieles. Así que por cada uno de ellos tuvo que morir un animal. ¿Por qué? Porque ellos habían pecado. Así es que en el caso de Caín, no es porque el humo, como enseñan mucho, se fue así para un lado. No. Dios es el que pesa los corazones. Y sabía Jehová Dios que Abel estaba siendo obediente, pues había llevado un animalito para que expiara sus pecados. Mientras que Caín había llevado sandías y tomates, no expían el pecado de nadie. Así es que Caín hizo a su manera, elaboró el altar, hizo el sacrificio a Dios, pero lo hizo a su manera, y Dios no se complace en eso. El primer versículo que vamos a leer ahora es Proverbios 14:12. Proverbios 14:12 dice esto: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, lo mismo dice capítulo 16, versículo 25 de Proverbios.
Debemos entender de que la palabra de Dios no la tenemos que agregar, tampoco la tenemos que quitar. Perdón, y ahora quiero que sea la palabra de Dios que hable a su vida y la mía. Yo no quiero hablar palabras en donde yo he escuchado muchos predicadores que se ponen bla, 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 bla. Y entre tanto hablan cosas que ni siquiera están en la Biblia. Ahora yo quiero presentarles la Sagrada Escritura, para que sea ella que, que hable nuestras vidas para nosotros ser obedientes. En Mateo capítulo 7, versículo 21 dijo nuestro Señor Jesucristo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Se dan cuenta que hay una adoración mentirosa? Pues por eso el tema yo le llamo espuria. ¿Por qué? Porque usted puede estar pensando en hacer bien un sacrificio a Dios, pero usted me puede decir, sí, pero yo canto a Cristo Jesús, le oro a Cristo Jesús, ayuno a Cristo Jesús. Sí, está bien, no menciona a Satanás, sí está bien, pero Satanás cuando mete las partículas de mentira, esa adoración ya no es sincera y ya no basta al Padre. ¿Por qué? Porque Dios no acepta nada que no sea verdadero, porque el padre de toda mentira se llama Satanás. Así que en una partícula de mentira ya no cabe en la verdad, así que Dios no la recibe. Entonces, ¿en qué consiste la adoración espuria? En que usted adora supuestamente a Dios, pero no lo está haciendo. ¿Por qué? Porque está metiendo una partícula de mentira y eso ya Dios no lo acepta. Por eso es que la adoración no llega al Padre. Y usted me puede decir, pero yo no estoy adorando a Satanás. Sí, no está adorando a Satanás. Qué bien, según su criterio. Pero Satanás se complace en que como no se puede adorarlo a él, pero tampoco metiendo la mentira, usted no puede adorar al Padre de manera sincera. Porque más adelante vamos a ver en el capítulo Mateo, el libro de Juan, capítulo 4, versículo 24, dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. O sea que usted no puede ser una persona sincera y mentirosa a la vez. Tiene que ser verdadero, tiene que ser fiel. Así es que muchas personas van a perecer por eso. Por eso el tema, que prestemos atención, se llama adoración espuria. Porque esa adoración queda así en la nada, no, Dios no la acepta porque con él no hay nada de mentira. Y Satanás, ya ese se deleita a Satanás, en ese aspecto se deleita a Satanás. ¿Por qué? Porque no le queda a él adoración, pero tampoco le queda al Padre Celestial. En Mateo capítulo, eso lo vamos a ver cuando Cristo venga y eso va a ser un problema. Mateo capítulo 7, versículo 22 dice esto: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Oigan, hay poder, milagros porque tiene poder, ¿no? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Dos palabras, conocer. Cristo Jesús no los conoce, ¿por qué? Porque no son fieles, no son verdaderos. Cristo Jesús no puede tener una relación con alguien que es mentiroso. Si usted y yo llegamos arrepentidos a Cristo, Él sí nos da de su poder para poder tener un discernimiento, para poder, la unción del Espíritu Santo es para tener un discernimiento de la palabra de Dios. Así que nosotros lo que tenemos que hacer es estudiar la palabra de Dios para poder ser fieles a Dios y presentar alabanza pura a nuestro Dios. En Lucas 6:46 dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Y ese es un problema. Yo no puedo estar puedo estar seguro, pero tengo que estar seguro de lo que dice la palabra de Dios para que esa oración llegue a Dios. Y dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, no es solo saberlas, es de oírlas. Yo me puedo haber aprendido los 10 mandamientos, pero si no los pongo en práctica no tiene sentido. Dice, les indicaré a quién es semejante. Y semejante es al hombre que al edificar su casa cavó. ¿Y en qué consiste? Cavó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa y no pudo moverla. ¿Por qué? Estaba fundada sobre la roca. Pero hay otros que piensan que están haciendo lo correcto, pero no están fundados en Cristo. ¿Por qué? Porque no son obedientes. Aquí dice, no los conocí.
es porque a mí no me va a conocer si soy desobediente. ¿Qué significa? En Primera de Juan dice esto, versículo 2, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 dice esto. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, oiga la palabra conocer. Si el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea que usted tiene que, si dice conocer a Cristo y ser obediente y ser seguidor de Cristo, usted y yo tenemos que ser sinceros y ver qué es lo que está ahí para poderlo poner en práctica. Porque aquí están personas que dicen que le conocen, pero no lo conocen. La palabra de Dios dice que no. ¿Por qué? Porque no están obedeciendo ¿a qué? A los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son importantes. Ya vamos a ver qué tan importantes. El versículo 5 dice, pero el que guarda su palabra, en este de verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Y el que no está en Él, a eso me refiero yo, se llama una adoración espuria. Porque yo digo, yo estoy guardándolo, pues voy para el culto, pues sí, pero si no guardo los mandamientos no tiene sentido. Eso lo dice nuestro Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento, porque muchos piensan que se lo dio allá a Moisés y fue para los judíos. No, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña de que ellos fueron obedientes, pero cuando dio su ley dice que era para los extranjeros también. Un día voy a dar esa presentación. Salmo 119, un cántico a la ley. El capítulo más largo de la Biblia es un canto a la ley de Dios. Es que ve que bueno sería que usted le prestara atención. Versículo 142 dice esto: tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Entonces, ¿qué significa? Que la ley es la verdad de Dios. Entonces usted tiene que aprender a vivir en verdad. Yo tengo que aprender a ser fiel a mi Señor en las verdades que están ahí. ¿Y cuál es la verdad? La ley de Dios. Aquí lo dice, versículo 150. Dice, se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. Versículo 151. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. ¿Qué significa? Que si nosotros estamos guardando los mandamientos de Dios es que vamos a estar en verdad sirviéndole a Él. Proverbios capítulo 3, versículo 3 dice esto: nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. ¿Está entendiendo? La ley de Dios y la verdad es lo mismo. La misericordia, ¿cuándo es que llega la misericordia? La misericordia es porque yo tengo que hacer cosas nobles para otros seres, es mi semejante, ¿no? Y si alguna necesidad tiene, pues yo tengo que estar presto para hacerlo. Y dice, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios. Primeramente, oiga, ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Por qué es que incluye aquí la verdad? Porque nosotros tenemos que entender que la verdad tiene que salir del corazón. ¿Cuándo? Cuando yo estoy viviendo en ella. Juan capítulo 4, versículo 24, acuérdense lo que les dije. Porque Dios quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Si usted no está siendo fiel en los mandamientos de Dios, usted no es verdadero, por lo tanto no sirve su adoración. Mi adoración no va a servir si yo soy infiel. Proverbios capítulo 4, versículo 4 dice esto: y él me enseñaba, qué sabio dijo esto, y me decía, retenga en tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Ya entendimos que los mandamientos, la ley y la verdad son lo mismo, pero aquí hay otro detalle, que cuando yo los pongo en práctica, ¿qué dice? Guarda mis mandamientos y vivirás. Entonces, ¿qué significa? Para que usted pueda vivir eternamente, para que yo pueda vivir eternamente, ¿qué tengo que suceder? Guardar los mandamientos de Dios. Si usted no quiere, estudie la Biblia. Estudie la Biblia. Por eso estoy buscando que la palabra de Dios hable a nuestra vida, porque también yo aprendo cada día. Levíticos 18, 4 y 5 dice que el que viva en ellos es el que vivirá. Acuerde, grábese estos versículos. Juan capítulo 3, versículo 1 dice esto. Versículo 2, primera de Juan capítulo 3, versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser,
Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Cómo me voy a purificar yo? A través de la ley. La ley me enseña qué es malo y qué es bueno. Cuando yo violo la ley, eso se llama pecado. Entonces, de esa manera es que yo voy a ser puro delante de Dios, no infringiendo en ello. Y todo aquel, el versículo 6, y todo aquel que permanece en Él no peca. Así que dejemos de andar inventando de que yo puedo pecar porque soy pecador y que Cristo me va a salvar por gracia. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que usted y yo tenemos que alejarnos, despojarnos del viejo hombre. ¿Y qué era usted de viejo cuando hacíamos las cosas en el mundo antiguo, en el mundo pasado? Nosotros hacíamos lo que se nos quería, se nos venía en gana. Ahora usted tiene que cambiar. Yo tengo que cambiar. Por eso es que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y el pecado, nadie va a ir al cielo con pecado. Y todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Si usted es un pecador, si usted es un violador de la ley, si en su iglesia le han enseñado que los mandamientos fueron clavados en la cruz, le engañaron. Se llama falso profeta. Su pastor, ahí está mintiéndole, porque la Biblia no le enseña eso. Pecado es infracción de la ley. Y dice el versículo 7, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. ¿En qué consiste la justicia? En los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios son justicia, preste atención a eso. Proverbios capítulo 28, versículo 9 dice esto, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Así que, ¿qué significa? Que usted no puede agarrar un pedazo de cerdo y decirle, Señor, bendígame este alimento. No puede, porque lo que Dios bendijo y lo que Dios maldijo a través de la oración no puede ser bendecido. Usted tiene que darle gracias a Dios cuando usted tenga un alimento sano para que sea su cuerpo alimentado, porque quien vive en su cuerpo se llama Espíritu Santo. Y usted sabe que no podemos alimentarnos mal. Por ahí está un versículo, 1 Corintios capítulo 10, versículo 27, dice, porque vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 dice esto. Les digo este versículo porque muchos dicen, 1 Corintios 10, 27 dice, si algún incrédulo los invita a comer, coman lo que Él les ponga por delante. Sí, háganlo, coman, no hay problema. La Biblia se lo está diciendo. ¿Sabe cuál es el detalle? Que ese estilo de alimentación o esa conducta alimenticia no la tiene que llevar a su casa. Porque ellos no se están alimentando sanamente, porque en ellos no habita la presencia del Espíritu Santo. Así que usted tiene que analizar los puntos. No es solo así por así. Tiene que acordarse de que Dios estableció un reglamento. Y estos animales son inmundos y estos son puros. De estos puede comer y de estos no. Nada más sencillo. Así que nosotros tenemos que entender que siendo obedientes es que Dios va a habitar en nuestras vidas. Pues eso es lo que dice el versículo 19 de 1 Corintios 6. Y el versículo 20 dice, porque hemos sido comprados con precio. ¿Cuál es el precio? La sangre preciosa de Cristo Jesús. Nosotros tenemos que entender que Cristo Jesús ha dado un precio muy elevado. Así que nosotros no podemos estar introduciendo en nuestro organismo alimentos inmundos. ¿Por qué? Oiga lo que es Levítico 11, 43. Y usted me puede decir, sí, pero ese es el Antiguo Testamento, permítame. Dios no cambia. Si Santiago 1.17 dice que Él no es ni sombra de variación, ¿y usted por qué va a querer que Dios cambie? No. Así que dice, oiga lo que dice. 11.43 de Levítico. No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. Usted va a ser inmundo cuando meta alimentos inmundos a su organismo, porque somos los que dejamos entrar a través de nuestra contemplación. Nuestros alimentos también los tiene que ser santo y tiene que ser puro, porque usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Oiga lo que dice el versículo 44, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo.
Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Esa es una recomendación de Jehová. Lo traigo a colación porque es importante que usted lo sepa. Porque hay que el versículo que dice, ponga lo que les pongan, cómanselo, sí, cómalo, porque usted no va a ir a pelear ni va a ir a decirle, señora cochina, a una persona que con amor preparó el alimento aquel, que ella no sabe, si punche, cangrejo, lo que sea, ella no sabe lo que está haciendo, usted sí lo sabe, pero usted va a ir a presentarle a Cristo, no a decirle este animal, no va a ir a escupir enfrente de la comida porque ella está comiendo o cocinando alimentos impuros. No, presentemos a Cristo. Y entonces Cristo les va a dar la sabiduría a ellos para que ellos puedan alimentarse sanamente. Versículo 45 del mismo Levítico dice, porque yo Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, seréis pues santos, porque yo soy santo. La santidad implica que apartarse para Cristo. Si usted va a ser un borracho y yo voy a ser un pendenciero pleitista, entonces no soy de Cristo, no soy santo. Santo es aquella persona que se aparta para hacer las cosas que están agradables a Dios en la Sagrada Escritura. Y el versículo 47, oiga lo que dice, para hacer diferencia, no se confíe. Si su pastor le dijo otra cosa, no, estudie la Biblia, hermano, y no vaya a pelear con su pastor. Solo estudie la Biblia y haga su propio análisis. El versículo 47, oiga lo que dice, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Así que usted no discuta, no pelee, hágale caso a la palabra de Dios. Hágale caso a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque usted va a ser destruido. La Biblia lo dice. Oiga lo que dice Isaías capítulo 66. Oiga lo que dice capítulo 66. Versículo 15 al 17 de Isaías. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros con torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Usted sabe que la presencia de Cristo es llama de fuego, no Él, es su gloria la que no resiste la presencia, el pecador no resiste la presencia del Padre Celestial. El versículo 16 dice esto, porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Aquí viene el detalle, oiga, versículo 17 de Isaías 66. Por eso me gusta estudiar la palabra de Dios, para que usted no esté yo inventando bla, 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 y yo no le voy a creer a él, no, a mí no me crea, créale a la palabra de Dios. Versículo 17, oiga lo que dice, los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Eso lo dijo en Isaías, y ahora se arrepintió. Dios no es hombre para que mienta, tampoco es hijo de hombre para que se arrepiente, y usted lo sabe, la palabra de Dios lo dice. Así que esas personas que se alimentan mal no van a terminar bien. ¿Por qué? Porque Dios quiere personas apartadas que se alimenten sanamente, porque quien habita en su vida y en la vida mía se llama Espíritu Santo. Y si usted no ha entendido qué significa la palabra Espíritu Santo, pues creo que está muy, muy mal. Bien, Proverbios capítulo 4, versículo 4 dice esto. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. ¿Por qué lo he leído otra vez? Porque lo he leído nuevamente. Porque quiero que sepa esto. Usted va a vivir ¿cuándo? Eternamente. ¿Cuándo? Cuando usted ponga en práctica la ley de Dios. ¿Le va a servir para qué? Para regir su vida y para que tenga una conducta sana e intachable delante de la presencia de Dios. No despreciemos los mandamientos, ya que son de grande bendición, y es que, oiga, la norma de juicio para todo ser humano. Si usted no cree, oiga lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, si usted hizo cosas malas, no piense ir al cielo. Eso la Biblia lo enseña de principio a fin. Tenemos que hacer cosas nobles, buenas. ¿Por qué? Porque eso es lo que tenemos que hacer. O sea, que usted haya hecho cosas malas o haya hecho cosas buenas, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Oiga lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños en pie delante de Dios. Y los libros fueron abiertos.
y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Oiga, para llegar a ese libro de la vida, tiene que hacer cosas buenas, no cosas malas. El versículo anterior lo dice. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Ya se le queda claro? Usted tiene que hacer cosas buenas para poder ¿qué? Recibir herencia y eterna, bueno, la vida eterna. Eso es lo que ha prometido la Biblia. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Nadie se va a quedar sin juzgar. Entonces, ¿cuál es la regla para juzgar? Porque usted no va a ir al cielo porque es colocho. Yo no voy a ir al cielo porque soy ni feo, ni bonito, ni pobre, ni adinerado. No enseña eso la Biblia. Oiga lo que dice Eclesiastés capítulo 12. O sea que aquí en los versículos de Apocalipsis está diciendo que según sus obras usted no va a pagar lo mismo que pagó Hitler. No, es un ejemplo. Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14 dice esto. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Qué es el todo del hombre? Los mandamientos. Haz esto y vivirás, lo dice Levítico 18:5. Versículo 14, oiga lo que dice el versículo 14 de Eclesiastés 12. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Con qué va a ser elaborado o evaluado usted? Con los 10 mandamientos. Préstele atención, mi querido hermano, mi querido amigo. Si usted escucha por ahí que los mandamientos fueron clavados en la cruz, la Biblia no enseña eso. Cristo Jesús dijo: si me aman, guarden mis mandamientos. Sencillo. Jesús ya había resucitado y estaba en el cielo, y le manifiesta al discípulo Juan y le dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Porque es que si los mandamientos fueron clavados en la cruz, piense, si fueron clavados en la cruz, ¿por qué va a estar Jehová Dios diciendo eso? Porque Mateo capítulo 24, versículo 20 dice: orad para que vuestra huida no sea ni en invierno ni en día de reposo. O sea que tiene que estar guardando todos los mandamientos, menos nada de excluir a uno. Y si alguien ha excluido uno, salga de ahí, busque la palabra de Dios y busque una iglesia en donde sí estén guardando los 10 mandamientos, porque allá no va a alcanzar vida eterna. Se llama adoración espuria. Preste atención a lo que dice la palabra de Dios. Oiga lo que dice Salmo 119. La regla de juicio, ¿cuál es? Los 10 mandamientos, aquí lo está diciendo. Oiga lo que dice Salmo 119, versículo 172. Hablará mi lengua tu dicho, porque todos tus mandamientos son justicia. Ahora se da cuenta que los 10 mandamientos son para evaluar su vida, su conducta, su moral, porque son una ley moral. Aquí yo no voy a robar porque me están viendo, ni voy a robar ni porque me están viendo, ni porque no me están viendo. Esa es una moral que tenemos que tener aquí en nuestra mente. Santiago 4, versículo 11 y 12, oiga lo que dice, porque usted me puede decir: ese es el Antiguo Testamento, aunque le leí Apocalipsis primero, en referencia a la regla de juicio. Dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. ¿Quién hizo esa ley? Yo no la hice. La escribió Dios con su sagrado dedo en el monte Sinaí. Oiga lo que dice el versículo 12. Uno solo es el dador de la ley. Preste atención. Que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Usted no puede juzgar. Usted no. Mire, cuando usted se da cuenta que un hermano infringió un mandamiento de la ley, deje de hacer alarde. Vaya donde él, hable, ore con él, enséñele que eso se llama pecado y que Cristo quiere restaurar su vida, no contarle a aquella, al otro, al pastor, y no, si ellos son otros igual de nosotros, igual que yo, dados al pecado. Así que ¿qué tenemos que hacer? Ir y restaurarle, hermano. Pidamos perdón a Dios, sencillo, pidamos perdón, porque para eso murió Cristo, para perdonar nuestros pecados. Ahora, ¿con qué va a evaluarnos Cristo Jesús? Aquí dice: pero uno solo es el dador de la ley. O si alguien ha dado la ley aquí en este planeta, nadie. Ni Moisés escribió esa ley. Se la dio Dios con su sagrado dedo. Dice que puede salvar y perder.
Pero usted y yo, ¿qué somos? Cuando usted vea a robar a alguien, no le diga, te vas a ir al infierno. No, no, hermano, ya no lo vuelva a hacer. Oremos y que sea Dios que le otorgue el poder, porque si no tenemos el poder de Cristo, vamos a ser ladrones, infieles, asesinos. Sí, sí, porque si usted no se encomienda en la mañana a Cristo, o toma el control Cristo Jesús, o toma el control Satanás de su vida. Sencillo, dos señores hay, uno paga con muerte eterna y el otro con vida y vida eterna. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Al levantarnos en la mañana tenemos que entregar nuestras vidas ¿a quién? A Cristo Jesús. Y deje de pensar de que, bueno, si usted lee capítulo 7, porque muchos dicen, no, es que Pablo no hablaba de la ley, hablaba de la gracia. Pablo hablaba de la ley y la ley vino, bueno, la ley es una conducta cuando ha llegado la gracia a nuestra vida. Le explico. Yo no voy a guardar los mandamientos para que Dios me salve. No existe eso. No lo hay. No existe. Entonces, ¿qué significa? Yo guardo los mandamientos, ¿por qué? Porque Cristo ya me salvó. Yo no voy a robar para que Dios me salve. No, no existe eso. Yo no voy a robar porque Dios ya me salvó. Yo soy nueva criatura. Soy una nueva creación en Cristo Jesús. Entonces, quien gobierna mi vida se llama Jesús. Así que yo no, o sea, otra vez, los mandamientos no son el camino para la salvación. No piensen eso. Los mandamientos son el camino de los salvos. Cuando usted ya es salvo, usted va a guardar la ley, porque Cristo dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Los mandamientos son por amor. ¿Amor a quién? A Cristo Jesús. Y cuando amemos a Cristo Jesús, vamos a amar a nuestro prójimo también. Oiga lo que dice Isaías capítulo 42. Bueno, acuérdese, Pablo explicaba también eso. Porque Pablo en 1 Corintios capítulo 7, versículo 19 dice esto. Porque la circuncisión nada es. No vale, la circuncisión no vale nada. Ni la incircuncisión. Oiga lo que vale. Sino el guardar los mandamientos de Dios. Lea, vaya a su Biblia con amor. Gloria a Dios. Pídale, hínquese si tiene la vocación de hincarse. Si no, cierre sus ojos y diga, Señor, hable a mi vida a través de la palabra de Dios. No vaya a leer la Biblia para aferrarse a un argumento e irle a ganar a otro. No es eso, la Biblia no enseña eso. La Biblia es para aplicarla a mi vida, a mi vida. Así que nosotros cuando agarramos la Biblia, que sea para enmendar nuestra conducta, nuestra moral, no para irse a aplicar a otro, porque eso no me enseña la Biblia. Eso es lo que enseña, eso es lo que dice. Y dice, oiga lo que dice en Isaías capítulo, está hablando de Jesús, capítulo 42, versículo 1 y 2 y 3. Dice, he aquí mi siervo, yo les sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Está hablando el Padre Celestial. Esta es una profecía mesiánica. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. ¿Qué dice? Traerá justicia. O sea que él va a hacer juicio, va a juzgar. ¿Con qué? Con la ley que él mismo dio en el monte Sinaí. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Versículo 3. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. ¿A través de qué va a ser juzgado usted? A través de la verdad, que son los 10 mandamientos, la ley de Dios. Eso voy a ser yo también juzgado. Por eso es que tenemos que ser obedientes a Cristo cada día. El versículo 4, oiga lo que dice. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Usted no puede establecer en la tierra justicia, solo se llama Jesús, el único que va a dar justicia para todo en la tierra. Usted no tiene derecho de juzgar a nadie, solo nuestro Señor Jesucristo, nuestro Creador. Así es que Santiago, capítulo 1, versículo 21, oiga lo que dice. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma. Según Romanos 2.2 está hablando de que vamos a ser juzgados a través de la verdad. Léalo. Según verdad vamos a ser juzgados. Y está hablando de los impíos. No me venga con que, si usted se sabe la ley, usted va a ser juzgado por la ley. Yo voy a ser juzgado por la gracia. La Biblia no enseña eso. Vamos a ser juzgados por la ley, por la gracia de Cristo. Ahora nosotros tenemos que entender de que aquí todos tenemos el mismo. Oiga lo que es el versículo 22.
pero sed hacedores de la palabra. O sea que yo no tengo que aprender la palabra de Dios nada más para aprenderla, es para empezar a vivir en ella. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. ¿Cómo soy yo? Bueno, lo voy a ver en la Sagrada Escritura. Si soy un sinvergüenza, mentiroso, ya no sirvo para nada. ¿Qué significa? Tengo que aprender cómo enmendar mi vida a través de la palabra de Dios. Para aplicarla a mi vida, no para írselo a decir usted que usted es esto, aquello y lo otro, no. No, ahí déjelo borracho. Vaya y con amor háblele, porque Cristo quiere llevarlo al cielo. Pero el borracho no va a llegar al cielo, lo dice la Biblia. Pero no lo abochorne, no lo insulte. Muchos agarran la palabra de Dios y empiezan a masacrar. No, así no es. Aplíquela a su vida y después cuando usted lo aplique a su vida, entonces va a tener amor por el prójimo y no va a ir a decirle cosas que no tiene que decir. Más el que mira atentamente, el versículo 25. Entonces usted tiene que ver la ley de Dios. Sí, así lo dice la Biblia. Oiga, más el que mira atentamente a la perfecta ley, si para usted le dijeron de que la ley de Dios fue clavada en la cruz, ese es problema de su pastor, pero mientras la palabra de Dios no dice eso. Porque la ley es perfecta, el podrido es usted y yo, nuestra mente es la corrompida. Nosotros tenemos que tener un cambio de conducta y ahora cuando Cristo reina en nuestros corazones, tenemos que ser nueva criatura. Oiga lo que dice. Más el que mira atentamente en la perfecta ley, sí, porque los corrompidos somos nosotros como seres humanos. La de la libertad. O sea, ¿por qué dice la de la libertad? Porque cuando usted decide ir a robar, yo no le estoy diciendo que vaya, va a ser penado delante de Dios y mejor no lo haga. Pero cuando la Biblia dice la de la libertad es porque si yo quiero me voy a robar. Y Cristo Jesús no viene y me pone el pie y de aquí no pasa, no, yo soy libre. Ah, pero por eso voy a ser juzgado. Por eso Pablo dice, mire, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Le conviene a usted fumarse un cigarro? No, no le conviene. Le es lícito, hágalo si quiere, pero usted va a meter veneno en su organismo. Está matando y la Biblia dice en un mandamiento, no matarás. Así que lo mejor es que no lo haga. Cuide su cuerpo porque ese es templo y morada del Espíritu Santo. Otra vez, quiero que sepa, métase esto en su mente, guárdelo en su corazón, que su pastor le dijo que la ley ya no sirve, pues ese es un problema para él y para usted si no obedece a la palabra de Dios, porque la ley es perfecta. Romanos capítulo 7, versículo 12 dice que los mandamientos de Dios es santo, justo y bueno, los malos somos nosotros. La ley es buena, es perfecta. Aquí dice la ley perfecta. El que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, tiene que perseverar ¿en qué? En la ley de Dios. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Eso lo dice Santiago 1:25. Oiga lo que dice. Aquí acuerde que en este último versículo dice, dice, aquí hay palabras, perfecta ley, preste atención, perfecta ley, porque los que somos imperfectos somos usted y yo. Libertad, usted es libre, sí, es libre, yo no lo recomiendo, pero no haga cosas malas, pero Dios no le va a poner no, pero sí lo va a juzgar por eso que hace. Hacedor de la palabra de Dios. Y luego al final aparece la palabra bienaventurado. Preste atención lo que dice ahí. Bienaventurado, será bienaventurado por desobedecer la ley, no, por obedecerla. Se lo leo otra vez, Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor, olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Cuántas promesas ha hecho Dios? Por desobedecer la ley usted no va a alcanzar promesas. La promesa que Dios le dio, lo que sí ha dicho es que va a llevar, condenación al que desobedezca. Así es que nosotros tenemos que prestar atención. La palabra de Dios se lee a través de las palabras que están ahí. Haga saque, análisis de cada palabra. Dice Salmo 119, versículo 1. El cántico para la ley de Dios dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. El versículo 2,
Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean bien muy guardados tus mandamientos. ¿Y cómo le dice a su pastor? Tiene problemas. Yo he hablado con un sinfín de pastores en donde todo lo contrario de la palabra de Dios. Todo, no sé por qué se empeñan, por eso se llama falso profeta. Preste atención, porque tiene 97 mentiras y 3 verdades. Ojalá fuesen bien ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Versículo 6. Entonces no sería yo avergonzado. Oiga lo que dice, cuando atendiese a todos tus mandamientos. Si usted atiende a los mandamientos de Dios, si yo los atiendo, no voy a ser avergonzado. Acabamos de leer una bienaventuranza y ahora no vamos a ser avergonzados. ¿Cuándo? Se lo leo otra vez. Versículo 6. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Si usted viola, usted va a ser avergonzado. Va a ser avergonzado porque la palabra de Dios lo dice. No tiene que violar ningún mandamiento. Éxodo 31 está hablando de los testimonios. Porque muchos piensan que testimonio. Los testimonios son los que Dios dictó en el monte Sinaí. Oiga lo que dice. Aquí hay otro detalle. Palabra testimonio vamos a ver ahora. Y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí. Éxodo 31, 18. 2 tablas del testimonio. Testimonio. ¿Qué testimonio? Testimonio es algo que testifica ¿de quién? De la vida del Padre Celestial, pues Él la dictó. Esa es su conducta, esa es su vida. Él guarda los mandamientos de Dios. Dice, otra vez nuevamente, y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Mi querido hermano, mi querido amigo, si Dios escribió con su sagrado dedo, porque va a venir un semejante pervertido, perverso de mente y podrido de corazón y va a cambiar la ley de Dios, no la va a cambiar. ¿Por qué? Porque Dios establece aquí que lo escribió con su sagrado dedo. Y cómo va a venir una persona, si este vamos a guardar, no se vale, no son 9, no son 5, son 10 o nada. Oiga lo que dice Éxodo 40, versículo 18. Tiene que prestar atención que esas tablas del testimonio son de piedra. ¿Y dónde están? Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Las tablas están dentro de la ley de Dios. Y levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová le había mandado. Un siervo Moisés fue un hombre obediente. Así que prestemos atención en lo que él hizo. Oiga, versículo 20, Éxodo 40, versículo 20. Y tomó el testimonio, oiga, el testimonio, las 2 tablas, y lo puso dentro del arca. ¿Qué es lo que está dentro del arca? Los 10 mandamientos. Y colocó las varas en el arca y encima del propiciatorio sobre el arca. Que después metieron maná, pan del cielo, como un recordatorio, y después metieron la vara de Aarón adentro, sí, para que entienda que usted y yo somos muertos porque el pecado vino a destruir. Así que somos como esa vara de almendro que estaba muerta completamente, pero el día de prueba, el día de aprobación que hubo, reverdeció la vara que era de Aarón, mientras las otras de los otros no reverdeció. Así que, ¿qué significa? Que esos mandamientos, testimonio, hoy testimonio, ley, mandamiento, es lo mismo. Entonces, ahora están ¿dónde? Dentro del arca del pacto. Y luego el versículo 21, oiga lo que dice. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio como Jehová lo había mandado. Él no fue desobediente, él fue obediente. Oiga lo que dice versículo, aquí está la orden que le dio, capítulo 25, versículo 16 de Éxodo. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y pondrás, el versículo 21, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. ¿Quién le dio la ley a Moisés? Jehová se la dio. ¿Y a dónde la puso? Adentro del arca. ¿Cuál es la regla del juicio? Los 10 mandamientos, esos testimonios. Ahora, termino con esto. Porque es que viene a colación todo esto. Oiga lo que dice Apocalipsis capítulo 15, versículos 5 y 6.
Acuérdense que el arca del pacto está cerrado y lo que está dentro se llama ley de Dios. Allá en el cielo no hay vara de Aarón, no hay maná, ahí no se guarda eso. En el cielo solo está la ley de Jehová, ley que transgredió Adán y Eva. Oye, Adán y Eva la transgredieron y por eso es que estamos en esta situación ahora. Para no transgredirla, por haberlo transgredido, salieron del jardín del Edén. Ahora se nos ha prometido que si la guardamos, vamos a entrar al jardín del Edén. Y ahí está el fruto que se llama el árbol de la vida. Ese lo vamos a tener derecho a entrar. ¿Cuándo? Cuando guardemos los mandamientos. Pero estamos otra vez en el testimonio. Adentro del arca está el testimonio de Dios o el carácter de Dios escrito. Después de estas cosas, Apocalipsis 15, 5 y 6, después de estas cosas, miré, y aquí que fueron abiertos en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Mi querido hermano, ¿qué se abrió en el cielo? El arca. ¿Qué estaba dentro del arca? El testimonio que habla del carácter de Dios. Y el versículo 6, y del templo salieron 7 ángeles que tenían las 7 plagas vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. ¿De dónde salieron las plagas? Para castigar al mundo por la desobediencia, es por haber violado la ley de Dios. Salen del arca del testimonio para castigar a la humanidad, porque si usted viola los mandamientos, si yo violo los mandamientos, voy a ser castigado duramente. ¿Por qué? Porque Dios lo ha prometido. Las plagas vienen para aquel desobediente. Bien. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que Cristo Jesús quiere que no violemos sus mandamientos. ¿Cómo es que Cristo Jesús va a clavar en la cruz del Calvario y le va a decir, guarda mis mandamientos si me amas? No dice, no tendría sentido. ¿Qué significa? Que Cristo Jesús viene, manda a sus ángeles a castigar a la humanidad porque hemos violado la ley de Dios, el arca del pacto. Adentro del arca está el testimonio. Ese testimonio lo hemos violado. De ahí salen las plagas porque hemos violado la ley de Dios. Capítulo 16, versículo 1. Oiga cómo va a ser destruida la tierra, porque va a ser la tierra la que va a ser destruida por haber violado la ley de Dios. Oiga, oí una gran voz que decía delante del templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna, pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Oiga el versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre como de muerte y murió todo ser que vivía en el mar. Hay un problema cuando a usted le enseñan que 7 años va a estar en el cielo y que aquí va a ser un qué tremendo. Que aquí va a estar bien tranquila la humanidad o va a ser, no, cuando Cristo venga va a destruir con la plaga, va a destruir todo ser viviente, lo que estén en el agua y lo que estén afuera de ella. Usted y yo, si no nos preparamos, vamos a tener que tomar sangre, porque todas las aguas se han convertido en sangre y no va a haber ningún ser vivo. Y por haber violado por la maldad de la tierra, pero no es la tierra, sino el ser humano que desobedeció la ley. Lea Isaías 24:5 y ahí se va a dar cuenta que a causa de la maldición de la tierra, del hombre, la tierra fue consumida por haber violado la ley de Dios, el pacto sempiterno. Capítulo 12, versículo 17. Tienes que entender esto, mi querido hermano. Termino ya. Hay una iglesia que tiene las características de las que habla la Biblia. Si en su iglesia no tiene estas características, salga de ahí y busque a una iglesia que tenga las características de la verdadera iglesia. Porque Dios reconoce a 2 mujeres como iglesia. Capítulo 17, ahí está una mujer adúltera y fornicaria. ¿Recuerda lo que dice Isaías 1:21? Dice, te convertiste en ramera. ¿Cómo se va a convertir en ramera? Porque tenía la verdad, pero transgredió las bellas verdades. Y ahora se convierte en ramera. Oiga lo que dice, la característica de la verdadera iglesia. Si verdaderas iglesias hay millones, un montón de iglesias. Oiga lo que dice, capítulo 12, versículo 17. La característica buena, perfecta para la verdadera iglesia, los que siguen a Cristo Jesús. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. La mujer representa a la iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella.
¿Cuál es la característica que tienen? Oiga, salga de ahí si no hacen esto. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Guardan los mandamientos en su iglesia, los mencionan, si todas las iglesias los mencionan, pero no los ponen en práctica. Porque el mismo que dice, por ejemplo, tengo un hermano ahí, un compañero de trabajo que es de la fe en Jesús, sí, algo así, sí, de la fe en Jesús. Y le digo, hermano, ¿y usted en su iglesia practican el adulterio? No, mi hermano, ese es pecado. Y entonces le digo, ¿guardan la ley de Dios? Sí, me dijo, ¿guardan el cuarto mandamiento? No, ese no. ¿En qué consiste? ¿En qué está? Se llama adoración espuria eso. Hermano, le digo yo, el mismo que dijo, no cometerás adulterio, el mismo que dijo, no matarás, ese mismo dijo, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Usted va a guardar toda la ley o nada. Usted puede estar guardando 9, eso se llama adoración espuria. Oiga lo que dice otra característica básica de la Biblia. Oiga, capítulo 14, versículo 12 de Apocalipsis. Aquí está la paciencia de los santos. No está hablando con israelitas, está hablando con el pueblo de Dios que son obedientes. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Se da cuenta cuál es la única característica? Que guardan toda la ley de Dios. Y usted no venga y vaya a la iglesia a ver si aquel lo guarda y no, preocúpese usted por guardarlo, porque Él va a dar cuenta por sus actos y usted por los suyos, yo por los míos. Y ahora mi testimonio es presentarle la ley de Dios. Ame a Cristo y se va a dar cuenta cuál es el detalle que hay ahí. Va a vivir una vida noble. Si yo no le robo a mi vecino, porque va a venir a reprocharme, a bochornarme, a mucho menos a decirme que me va a quitar la vida por ladrón. No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque yo pongo en práctica la ley de Dios y lo busco cada día. No le estoy diciendo que yo soy perfecto. Busco la presencia de Dios cada día. Se llama lucha. Todos los días tengo que buscar a Dios, porque si yo no lo hago, va a venir el maligno y Él va a tomar el control de mi vida y yo voy a ir y voy a golpear a otro. Cristo Jesús quiere que nosotros nos entreguemos a Él. Cuando usted entregue su vida a Cristo, va a observar lo que dice la palabra de Dios y entonces usted va a preocuparse por estar en armonía con su palabra. Un versículo muy mal interpretado. Gálatas 3:10. Termino casi ya, hermano. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Solo eso le dicen y le enseñan y lo mandan y le enseñan un montón de cosas que si usted guarda la ley se va a ir al infierno. La Biblia no enseña eso. Oiga lo que dice. Porque no logran leer la segunda parte del mismo versículo. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Lo que está escrito en el libro de la ley usted tiene que hacerla, pues es la norma de juicio. ¿Entiendan, mis hermanos? Espero que hayan entendido. Espero que yo no he abochornado a nadie. Yo lo que quiero hacer es nada más enseñarle que hay un decreto de muerte para usted y para mí, pero que tenemos que buscar a Cristo Jesús. Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándole de en medio y clavándole en la cruz. Cristo Jesús murió por sus pecados y los míos. Entréguese a Cristo. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede decir, yo me voy a presentar a Cristo porque yo no hago nada malo. No enseña eso la Biblia. Hay un decreto de muerte para todos. Por eso es que dice la Biblia que todos hemos sido, ¿qué? Separados del reino de los cielos. Fuimos destituidos de la gloria de Dios. Termino con esto. No es una obligación. Porque por ahí al Señor, yo no les llamo pastores, porque no son pastores. Bueno, son miembros y empleados de Satanás. Sí, eso sí yo lo sé. Por ahí un señor Alducín que anda en las redes sociales, que antes para los israelitas era obligación guardar la ley de Dios. La Biblia no enseña eso. Oiga lo que dice Deuteronomio capítulo 11, versículo 13. Si obedecieres cuidadosamente, otra vez, si obedecieres cuidadosamente, hay un sí condicional, no está siendo obligado. Nadie, Dios no obliga a nadie. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, por eso se llama la ley de la libertad. Ya le dije, usted puede irse a robar, si puede ir a fumar un cigarro, no lo haga, no se lo estoy aconsejando. Pero ese es problema suyo, se va a matar porque la Biblia enseña, no matarás. Usted está metiendo productos nocivos a su organismo, eso no está bien.
Versículo 22. Porque si guardares cuidado, otra vez el sí condicional. Condición, si usted quiere hágalo, si no, no. Yo quiero ponerlo en práctica todos los días, cada día. Porque si guardares cuidadosamente todos los mandamientos, dice mandamientos, que es yo os prescribo para que os cumpláis. Y si, oiga otra vez condición, y si amareis a Jehová vuestro Dios, a usted no se le ha obligado a que ame a Dios. Debería de hacerlo por amor a Él, porque Él nos hizo a nosotros. Y amaréis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él. Oiga lo que dice el versículo 27. La bendición, si oyereis los mandamientos de Dios, de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Versículo 28, del mismo Deuteronomio. Oiga lo que dice. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy. No lo estoy afligiendo. Yo no estoy produciéndole miedo. Aquí yo lo que quiero es que usted busque la presencia de Cristo. Sea fiel a su palabra. Si usted está en una iglesia que está haciendo una adoración espuria, pues no está guardando los mandamientos de Dios, salga de ahí. Busque la iglesia que es verdadera, pues aquí están los parámetros a seguir en la Sagrada Escritura. Y dice, y la maldición si no oyere. Todo es condición. Si usted guarda los mandamientos de Dios, va a tener vida eterna. Y si no, va a tener condenación. Lo dice la Biblia, capítulo 28, versículo 1. Dice, y acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, no dice 4, 5, no dice 9, no, apartemos el cuarto. No, vamos a guardar 9. No enseña eso la Biblia. El cuarto mandamiento dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Pero aquí dice todos. Entonces, ¿qué significa? Con todos va a ser evaluado usted. Si usted viola uno, ¿cómo es que estos con 5 mandamientos los voy a llevar al cielo? La Biblia no enseña eso. Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo os prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Esta es una promesa para Israel, me puede decir usted. La promesa de Israel es el mismo pueblo de Dios. Y no piense que todo Israel va a ser salvo. Van a ser salvos los que fueron obedientes a la palabra de Dios. Versículo 15. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Dios, otro sí condicional. ¿Recuerda? El sí condicional es un problema. Versículo 58 del capítulo 28 de Deuteronomio. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en el libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Por eso Cristo Jesús vino a anular el decreto de muerte que hay para usted y para mí. Y ahora Cristo Jesús dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Él nos ama, por eso vino, dejó su trono de gloria, descendió a esta tierra a andar en esta podredumbre de situación para rescatar su vida y la mía. Entonces tenemos que amar a Cristo para que sea Cristo que ahora nos evalúe y que sea su Santo Espíritu que nos guíe para poder ser obedientes a su palabra. Salmo 119, versículo 40 dice, he aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Cuando usted guarde los mandamientos, Dios lo va a vivificar, le va a dar vida eterna. Lo dice Salmo 119, el salmo que que es un canto a la ley de Dios. Gálatas 3:21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. ¿Hay una promesa de salvarlo? Sí, pero cuando usted sea salvo, ¿qué va a suceder? Usted va a guardar la ley de Dios. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Pero qué le expliqué yo? Usted no va a guardar los mandamientos para que Dios lo salve. ¿Quién dice? ¿De dónde sale eso? Nadie. La Biblia enseña que usted va a guardar los mandamientos porque usted ama a mi querido Jesús. Que Dios le bendiga y que sea Cristo Jesús el que dirija su vida si usted lo permite. Y que sea el Santo Espíritu de Dios dirigiéndolo cada vez que usted tome la Biblia. Hable, contáctese conmigo. Ahí está, solo puede tocar un botoncito y ya habla a través del WhatsApp. Usted hable conmigo y vamos a estudiar la palabra de Dios. Yo no le voy a enseñar, yo quiero compartir las bellas verdades que están ahí. ¿Por qué? Porque usted tiene que acordarse que Cristo Jesús vino a vivir allá en Israel para aplicar su vida y ponerla en su lugar. Oiga lo que dice Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios,
Usted sabe que Dios no ha venido. La justicia de Cristo Jesús se manifestó para el ser humano. Dios envió a su Hijo, entonces la justicia de Dios se manifestó en ¿quién? En Cristo Jesús. ¿Para qué? Para darnos vida eterna. Y ahora, ¿qué es lo que vale? Lo que vale es la justicia de Cristo. Usted no va a guardar los mandamientos para... Yo guardo el 8º mandamiento para que Dios me salve. No enseña eso la Biblia. Oiga lo que dice Jeremías capítulo 23, versículo 6. Y en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual lo llamarán Jehová, justicia nuestra. La justicia que vale delante del Padre Celestial es la justicia de Cristo, porque usted estará inscrito en el libro de la vida del Cordero. Lo dice Apocalipsis 13, versículo 8 y 21, versículo 27. Que Dios tome el control de su vida si usted se lo permite. Haga un análisis, entréguele su vida a Cristo. ¿Ha estado mal? No se preocupe, por usted y por mí vino Cristo Jesús. Que Dios le bendiga y que sea el Santo Espíritu que dirija su vida. Bendiciones. Que Dios le bendiga.